A cargo la conferencia a cargo del doctor Franklin Martínez Méndez. El doctor Franklin Martínez Méndez es licenciado en Psicología de la Universidad de La Habana, doctorado en Ciencias Psicológicas de la Universidad de La Habana y del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Es profesor adjunto de las siguientes instituciones: Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana desde 1987, del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño IPLAC desde 1991. Igualmente lo es del Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial, CELAE, desde 1991. Es profesor principal, coordinador de maestría en educación preescolar del IPLAC, de la Universidad de Monterrey en México, jefe del Grupo de Investigaciones de Desarrollo del Lenguaje en la edad preescolar del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, jefe del colectivo de autores de desarrollo del lenguaje del Plan de Educación Preescolar, jefe del grupo de investigaciones de computación en las edades tempranas, miembro del grupo de expertos del Plan de Educación General en la Escuela Politécnica y Laboral del Ministerio de Educación de Cuba desde 1986. Valga destacar que el doctor Franklin Martínez ha escrito más de 180 artículos y es autor de un método clínico de estimulación intrauterina para uso clínico e institucional. Con nosotros el doctor Franklin Martínez Méndez. De inicio quiero expresar, mi agradecimiento, mis gracias a la dirección del Instituto de Neurociencias Aplicadas por haberme invitado. Me sorprendieron hace meses cuando me invitaron para este evento y yo con mucho gusto acepté porque he estado algunas veces en Colombia, sobre todo en la década del 90, desde mi primera vez que vine a un evento en Cartagena de Indias, después he regresado algunas veces, después un lapso que no vine y ahora el año pasado estuve en Medellín en un evento que trataba sobre educación infantil y cómo le debe ser la estructura de los centros para garantizar el mejor desarrollo de los niños, presentando unas cuantas investigaciones ahí, y ahora esta sobre educación y neurociencia, en la cual voy a hablar un poco. De inicio también, cuando me plantearon las dos conferencias, no quiero hacerle tampoco publicidad a la segunda, que debo dar mañana, me hablaron de hablar sobre por qué el Centro Infantil Cubano es un modelo, como modelo de la educación infantil y de la intervención en estas edades, y me encontré en la disyuntiva de que muchas de las cosas o varias de las cosas que podría tratar aquí necesariamente las tengo que tratar allá, porque esto que yo voy a expresar aquí está vertido en el desarrollo. ¿Esto qué cosa es? No sé qué cosa es, me lo pusieron ahí, pero bueno. Acercarlo más tarde. Entonces, pues les digo que hay cosas que entonces tuve que distribuir, cosas que están allá y cosas que están acá. Entonces, para tener una idea bien clara de qué cosa yo pretendo decir con todo esto de la estimulación temprana, bueno, pues deben asistir a las dos conferencias, valga la publicidad que yo mismo me hago. ¿Por qué? Porque tenía que distribuir, había propuesto otra, pero bueno, en definitiva no hay problema. Pero bueno, sí se los digo al respecto. Otra cosa que también les quiero decir al respecto es sobre, déjame ver dónde lo tengo, porque tengo tantas cosas encima, de lo que yo voy a hablar. Se me cayó la computadora. Bueno. De lo que yo voy a hablar está referido, parte de ello, en un libro que a lo mejor les interesa, que es este, Neurociencias, Educación Inicial, editado por Trillas, donde aquí aparecen reflejados una serie de grupos de investigaciones realizadas por mí durante la década del 80 y del 90 con respecto a las neurociencias aplicadas a la educación infantil, a los niños de las primeras edades, en la primera infancia, que ahí pueden consultar la bibliografía. Y la otra cosa que quiero decirles es que yo no suelo ser muy ortodoxo en cuanto a las conferencias. A mí me pueden hacer una pregunta dentro del curso que yo estoy hablando
Si la pregunta se corresponde con el momento en que estoy hablando, bueno, pues la contesto en ese momento, si no, la dejo para más tarde. Pero siempre la contesto, si no se sientan pena, no se me queden con alguna duda al respecto de la conferencia. Y no sé, algo más quería advertir. La otra última cosa es que en cuanto a las presentaciones, yo le dije que yo llegué tarde a la computación, para manejar yo la computación, independientemente de que yo soy el responsable, porque fui el jefe del equipo de investigaciones que diseñó los sistemas de tareas computarizadas para los niños en el centro infantil, en el Círculo Infantil Cubano. Todo lo que se hace ahí en cuanto a la computación, que fue producto de nuestras investigaciones en neurociencias y que son muy diferentes quizás en muchos aspectos a lo que usualmente ustedes suelen conocer en computación infantil. Y es la contradicción porque no sé manejar todas estas cosas. Y entonces cuando salía del Instituto de Investigaciones, las compañeras de informática me hacían las presentaciones y me ponían un dedito señalando así o un hombrecito que salía, etcétera, etcétera. Y la gente, en vez de mirar a lo que yo estaba hablando, lo que miraba era el hombrecito que señalaba con el dedo, etcétera. Y decidí desde entonces hacer yo mis propias presentaciones. Así que les pido permiso y favor de excusar cualquier desperfecto que puedan encontrar, porque yo soy el mismo que elabora las presentaciones y hasta ayer mismo estuve haciendo ajustes de la presentación que vamos a ver. Por lo tanto, de acuerdo, vamos a comenzar ya, de acuerdo con lo que me avisan de los tiempos, porque se me pasan. Voy a hablarles. Vengo de Cuba, por supuesto, vivo en Cuba, y bueno, actualmente laboro como consultor investigador internacional. Se los digo porque en el programa que me repartieron hoy aparece la Universidad de La Habana y aunque mantengo las mejores relaciones con la Facultad de Psicología, de Biología, etcétera, de la universidad, no vengo en representación de la universidad, sino vengo como consultor investigador internacional de Cuba. Y eso es importante para aclarar las cosas. Entonces vengo a hablar de estimulación temprana. Y voy a hablar de cosas que a lo mejor son archisabidas por ustedes y cosas que quizás sean muy nuevas para ustedes. Nosotros llevamos unos cuantos años investigando en neurociencias, investigando en el desarrollo del niño y por supuesto eso se refleja en libros publicados. Lo que pasa es que algunos pueden que hayan llegado a Colombia, otros no. Y donde se aparece el reflejo de todo esto. Y yo vengo a hablar precisamente sobre esta cuestión de estimulación temprana, que ya precisamente ahora se va a editar otro libro en México que tiene que ver con esto mismo que yo voy a hablar en cierta medida, porque el libro se llama El cerebro, las inteligencias y los programas de educación. Y obviamente para hablar de las inteligencias, para hablar del cerebro, hay que hablar de las investigaciones neurocientíficas que se hacen en este sentido. Quizás lo puedan en un breve tiempo conseguir. Ese está editado por Trillas, el que le acabo de decir. Pero bueno, vamos a hacer un poco de análisis. Lo primero que nos tenemos que plantear para poder iniciar esto es qué cosa trae un niño al nacer. ¿Qué es lo que el niño trae que posibilita que el niño después pueda convertirse, en dependencia de muchos factores, en un ser completo, en un ser muy desarrollado? En primer lugar, trae una serie de reflejos, sabemos, reflejos de supervivencia, llamados reflejos de supervivencia, como la deglución, la respiración, la succión, etc., que le permiten mantenerse vivo y que por supuesto funcionan básicamente en la cuestión de lo que ahora se llama el cerebro triuno o triúnico, en la zona más primitiva donde radican estos reflejos que mantienen en la vida. Después aparecen un grupo de reflejos también presentes al nacimiento, donde son los reflejos de defensa. Si usted coge un alfiler, pincha a un niño en el brazo, un recién nacido, el niño retira el brazo, precisamente por estos reflejos. Y otro grupo de reflejos que son muy importantes en la estimulación temprana, en la intervención, a veces como elemento de diagnóstico, a veces como elemento, que son los reflejos de orientación, que es el acercamiento a un estímulo nuevo o inusual. Usted coge una lámpara, la mueve a una distancia del niño y el niño, por este reflejo de orientación, sigue esa. Sin embargo, ese reflejo de orientación, las investigaciones comprueban que desaparece a los 15 días de nacido y si no sabemos cómo estimularlo desde el momento del nacimiento, después esa orientación hay que conseguirla por medios externos.
cuando pueden sencillamente mantenerse. Y un grupo de reflejos que suelen tener varios nombres en la bibliografía, atávicos, primitivos, que sirven también como elementos diagnósticos. Ahí está el reflejo natatorio, es decir, usted coge un niño recién nacido, lo tira en una tina de agua y el niño no se ahoga, porque automáticamente se cierra la glotis y el niño permanece por este tipo de reflejo natatorio que desaparece al final del primer año de vida y que también tiene una serie de implicaciones. El reflejo del agarre, el reflejo de Moro, es decir, una serie de reflejos cuya permanencia o desaparición pueden tener un carácter patognomónico, es decir, ser indicadores de que hay algún problema en el niño o no. Esto está en dependencia de cuál sea el reflejo. Pero salvo esos reflejos, en el niño recién nacido solamente tiene una enorme capacidad, que es la plasticidad de su cerebro. Y precisamente en el hecho de que el hombre, el niño, al nacer tenga tan pocos elementos que estén determinados por toda esta cuestión genético-biológica, es lo que determina la fortaleza y la grandeza del hombre dentro de la escala animal. Y precisamente en su cerebro, la plasticidad de su cerebro. Vamos a hablar entonces, hay muchos criterios de qué cosa es la plasticidad. Por ejemplo, está lo de Golem. Golem dice que es un potencial para los cambios. En este sentido también tenemos a Kaplan, que plantea que es la habilidad para modificar conductas internas y externas. Están muy referidos a la cuestión conductual. Aparece Codman para adaptarse, una capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones, creando conexiones temporales, corticales nuevas, y por supuesto una muy importante, que es el criterio de Lev-Vygotsky sobre qué cosa es la plasticidad como capacidad para apropiarse de la experiencia social humana. Y ahí vienen las grandes discusiones al respecto. Es decir, que en definitiva, si fuéramos a hacer un resumen, hablamos de plasticidad, de la posibilidad que tiene el cerebro humano, que tiene el cerebro del niño recién nacido, del cambio y transformación por acción del medio endógeno y el medio exógeno. Hasta ahí un planeta. O actualmente, ahora que se me aparece esto aquí, la niña esa no tenía por qué aparecer. Esto es un enredo. Vamos a ver. Esa niña no tiene por qué aparecer ahí. El criterio actual de la neuroplasticidad, como esa posibilidad del cerebro de modificar la organización neuronal debido a la experiencia. Y que puede modificarle a las neuronas, pero no solamente modificar, sino el número de sinapsis e incluso el número de esas células de las neuronas. Y este concepto modifica extraordinariamente los conceptos que existían durante el siglo pasado de ver esto como algo estático, que ya la estructura neuronal estaba determinada y sencillamente lo que había un perfeccionamiento, etcétera, pero no que esa estructura neuronal tuviera las posibilidades de una serie de cambios, transformaciones y modificaciones como los actuales resultados de la neurociencia nos acaban de demostrar. Vamos a hablar un poco pues, entonces de la experiencia de la falta de estimulación. Dentro de la bibliografía es muy conocida la experiencia de Kamala y Amala, ¿verdad? Son las dos niñas lobas que fueron encontradas en el año 1926 por el psicólogo indio Rick Singh en una aldea, en niñas que habían sido raptadas por los lobos y que fueron capturadas por Rick Singh, las dos niñas, Kamala y Amala. Amala no puede adaptarse porque los mecanismos de adaptación determinan una serie de cuestiones dentro del cerebro y dentro de la circulación sanguínea que impide que se pueda adaptar por subir el nivel de una serie de catecolaminas muy negativas y fallece. Kamala sobrevive hasta los 13 años, pero jamás llegó a tener realmente unas posibilidades de individuo, nomás que adquirió 40 palabras, era evidentemente un retraso mental, etc. Y eso que nos pareció a nosotros tan lejano, en el año 1986 apareció en la prensa Ramu un caso, parece que los lobos en la India son muy maternales, porque también había sido robado por los lobos, criado por los lobos, y apareció en el año 1986 una fotografía que recorrió el mundo, miren, lo hubiera puesto aquí para que lo hubieran visto, en el cual también esto nos dice. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la falta de estimulación
en la estimulación temprana, en el desarrollo temprano, puede traer secuelas irreversibles para el desarrollo del ser humano, para el desarrollo del niño. Hay datos de investigaciones, por ejemplo, hay datos de las investigaciones de Schweinhardt, que siguió durante 15 años a una muestra de niños que a partir de los 3 años tuvo estimulación y comprobó que comparado con niños que no habían recibido esa estimulación, aunque había empezado a los 3 años, los resultados eran muy favorables en este sentido. También está el hecho de la deprivación nutricional, de ahí la importancia de los hechos de cómo eso puede devenir en una serie de problemáticas en él. Es conocidísimo los casos, ¿no?, de las investigaciones de René Spitz en las instituciones. Eso en los años 40, René Spitz, psicoanalista, hace un análisis de los niños que están en instituciones infantiles, en régimen de internado, y destaca cómo a consecuencia de la falta de estimulación, aunque esas instituciones tenían condiciones higiénicas muy buenas, pero los criterios de estimulación y los criterios de atención eran muy mecánicos, muy impersonales. A los niños los rodeaban de sábanas alrededor de las cunas para evitar los gérmenes y sin embargo le impedía al niño, lo único que veía era el techo y no veía la estimulación, era muy mecánico el trato de las enfermeras que les cuidaban y como consecuencia de eso aparecía un cuadro de depresión analítica que él denominó de depresión analítica, donde el niño se volvía muy intranquilo, reclamaba afecto, etcétera, etcétera, que de no ser atendido, porque la depresión analítica podía ser reversible, degeneraba en marasmo. Ya el marasmo era una condición irreversible, el niño asumía una determinada posición, que es la posición de marasmo, el rostro cogía una determinada rigidez, que es lo que se conoce como facie de marasmo, y tenía que ser alimentado porque dejaba de alimentarse parentalmente. Obviamente el marasmo es un cuadro irreversible y los niños morían en el momento en que ya desarrollaban el cuadro de marasmo. Y por supuesto todo eso nos refleja cómo la falta de estimulación puede tener secuelas a muy corto y largo plazo. Y ello nos lleva al concepto de estimulación temprana del desarrollo. Cosa que en el siglo pasado comenzó a hablarse de esta problemática que hasta ese momento en el mundo occidental era muy poco trabajado, muy poco conocido. ¿A partir de qué? Del concepto de estimulación temprana. Concepto que aparece por primera vez en la reunión de la Declaración de los Derechos Humanos de 1959. Es la primera vez que aparece el concepto de estimulación temprana, referida en aquel momento a una forma especializada de atención a niños que nacían con alto riesgo o biológico o social, y en el cual se intentaba privilegiar a familias marginales, carenciadas, necesitadas de esos niños. Es decir, los programas de estimulación temprana surgen para la problemática, para la deficiencia, no surgen de inicio dirigidos a todos los niños. Eso es un desarrollo progresivo. Y ello va a llevar necesariamente, ya que el concepto general de estimulación temprana, al concepto de intervención. Este concepto de intervención, que ya va a tener un carácter más clínico, donde ya habla de acciones dirigidas a grupos específicos en las condiciones de riesgo, y que aparece también por primera vez delimitado los niveles de prevención de Level y Clark, de atención primaria, o prevención, de atención secundaria o tratamiento y de atención terciaria o rehabilitación. Es la primera vez que aparece. Y este concepto de intervención aparece por primera vez en la reunión de la CEPAL de UNICEF en Santiago de Chile en el 1981, dirigido a los niños con alto riesgo. En esa misma se evalúa una clasificación, que es la que da origen a la intervención de aquellos niños que estaban en riesgo biológico por alteración del sistema nervioso central, prematuros, posmaduros, etc. Niños con lesión directa en el sistema nervioso central, es decir, los niños con daños encefálicos, disfunciones cerebrales, daños cerebrales,
niños con alteraciones genéticas como es el síndrome de Down, cardiopatía, leucosis, y por supuesto niños con trastornos de inadaptación, deprivados emocionalmente. Esta es la clasificación que sale de esa reunión de la CEPAL. Obviamente, todos estos trabajos empiezan a generar ideas y entonces ya de pronto los programas de estimulación temprana que habían asumido más bien la forma de intervención empiezan a debatirse y a plantearse como programas dirigidos para todos los niños. Apareció de pronto, o se convierte en un boom, la psicología, la neurociencia se caracterizan por el surgimiento del boom, cosas que cobran mucha notoriedad en un momento determinado y que después la vida demuestra que tienen sus dificultades. Surgieron los programas de estimulación temprana, igual que surgieron en finales de la década de 90 los famosos bits de inteligencia. Hoy día hay mucha cuestión sobre las competencias y se habla nada más que de competencias, es decir, han surgido y surgen booms que determinan la dirección de las investigaciones psicológicas, pedagógicas y neurocientíficas en este sentido. Y entonces empieza a pensarse en los programas de estimulación temprana dirigidos a los niños. Es decir, esta clasificación es la clasificación que establece UNICEF en el 1959. Ahora bien, de inicio viene un problema. ¿Qué tipo de estimulación? ¿Cómo se define la estimulación? Y va a haber tres términos que van a tener una cierta lucha entre sí, que son los términos de estimulación precoz, de estimulación temprana y de estimulación oportuna. Y de cuál de esos términos es el más apropiado para hablar a esto que pretendemos hacer. En definitiva, en términos generales, el término de estimulación precoz implica la propiedad de la estimulación de que existen momentos propicios o no para estimular y donde en la base de la estimulación precoz puede estar el hecho, el criterio de adelantarse al momento apropiado para hacerlo. Y ello por eso hace que el término de estimulación precoz, hay un poco de agua por ahí, que me traiga alguien, de estimulación precoz, va perdiendo fuerza, va quedando hacia atrás por el hecho de que adelantarse al momento apropiado para hacerlo, que no quiere decir que no se pueda trabajar, ya desde otro punto de vista, en lo que es la zona de desarrollo próximo potencial del niño, que también se adelanta al desarrollo, pero sobre la base del nivel real de desarrollo que ya tiene el niño. Después aparece el término de estimulación temprana, porque se refiere al momento de la estimulación. Pero los conductistas y neoconductistas también combatieron estos términos, estimulación temprana, y mencionan el término entonces de estimulación oportuna como un mejor término, es decir, para efectuar la estimulación en el momento propicio y adecuada a las condiciones de estimulación. Y por supuesto, bueno, puede tener criterio. En definitiva, désele el nombre que se le dé, después veremos. Lo importante es saber la significación del concepto y la significación de lo que pretendemos con el término de estimulación en estas primeras edades y cómo ya eso ha ido variando hasta el momento actual, en que ya veremos al final de esta conferencia que se refiere a muchas más cosas que las que están planteadas. Porque cuando esto se está discutiendo, estamos hablando de la segunda mitad del siglo pasado, aparecen los programas de estimulación temprana como la panacea que iba a resolver el problema del desarrollo de los niños. Aparecieron multitud de programas que se aplicaron fundamentalmente en América Latina, donde por las condiciones socioeconómicas se veía que iba a resolver el problema de la educación, programas que en su gran mayoría concluyeron en un rotundo fracaso porque dejaron de considerar una serie de cosas que nosotros vamos a ver y que tuvieron necesariamente que transformarse con el tiempo. Y esto se debió a qué? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron que esos programas de estimulación temprana tuvieran las dificultades que tienen? Porque confundían la naturaleza cualitativa de la estimulación con un enfoque
cuantitativo del incremento de la estimulación. El niño no camina, vamos a darle muchas actividades para que camine, con eso resolvemos el problema, sin ir al análisis de una serie de cosas que determinan los movimientos de locomoción. Y por eso fue que estos programas, inicialmente, que descansaban fundamentalmente en el desarrollo de la sensorialidad, en el desarrollo de la motricidad, que fueron paulatinamente fracasando en sus aplicaciones por algunos motivos que vamos a ver. ¿Por qué razón? Porque el enfoque, lo que pretendía este enfoque en la variación, intensidad del estímulo, también en la frecuencia física, cuántas veces tenemos nosotros que estimular al niño, y veremos que después a lo mejor no es necesario tanto si sabemos cómo hacerlo, en qué momento y qué consideración, y en los tipos de movimiento que nosotros debíamos realizar con esos niños cuando a veces desarrollábamos movimientos que en ese momento no correspondía o donde no habíamos tomado en consideración las líneas directrices primeras. Por eso que estos programas tuvieron las problemáticas que tuvieron. Porque ver, aparece completico, yo no sé por qué ahora los bordes no me están saliendo bien, porque confundían lo que podía ser la estimulación precoz con activación de la sensorialidad y la motricidad. Y con eso ya resolvemos el problema. Sin tomar en consideración, descuidando lo central, que es la naturaleza interactiva de todas esas cosas en relación con la estimulación. Naturaleza interactiva que tenía que ver con tres aspectos fundamentales, que era la naturaleza funcional de aquellos que intervenían en el proceso de estimulación temprana. ¿Quién en primer lugar? Por supuesto, en el niño, las particularidades del niño y sus condiciones con respecto a ello. En segundo término, el sujeto que estimula al niño en esos programas, que ya veremos que aparecen otros problemas, y por supuesto también en las condiciones en las cuales esa estimulación se va a promover. Porque no es lo mismo aplicar un programa de estimulación temprana aquí en Bogotá, en Colombia, que hacerlo allá en Somalia, en los niños somalíes, que ni siquiera tienen acceso a la alimentación. Es decir, no es posible aplicar programas de por sí sin tomar el hecho de las condiciones en las cuales se realizan esos programas. Y por supuesto, tenemos una serie de cosas que tenemos que considerar para una estimulación que realmente propicie el desarrollo. En primer lugar, en el niño, mientras ustedes leen, yo tomo agua. En el niño, considerar sus niveles de reactividad. No todos los niños reaccionan exactamente igual ante el mismo estímulo, ante las mismas condiciones. Y las características cualitativas de su comportamiento en un momento dado, y algo que es muy importante, propiciar la acción del niño. Hay muchos programas de estimulación temprana en que el niño es un mero receptáculo que recibe la estimulación y que no permite que el niño actúe ante esa estimulación e incluso modifique. Esto fue un principio que nosotros seguimos en nuestras tareas de computación. Cuando los niños nuestros realizan una tarea, un problema cualquiera, a lo mejor en el grupo 3, 4, 5, 6 niños siguen caminos diferentes. El programa permite la modificación y llegan a un mismo resultado. Es decir, cada niño ante la tarea que está programada puede tomar caminos diferentes y llegar a un mismo resultado. Eso es muy importante, porque el niño entonces propicia la acción. En el sujeto que estimula, ¿qué condiciones y calidad tiene como examinador, como aplicador de esas técnicas? Eso es un problema. Dos personas aplican un mismo instrumento y obtienen resultados diferentes. Por eso siempre que nosotros hacemos una investigación donde vamos a hacer una muestra de 1000 niños, donde tenemos a 10, 12, 15 investigadores que van a aplicar determinadas pruebas, nosotros tenemos que hacer una correlación intercalificadores, a interexaminadores, para ver en qué medida todos están registrando las mismas cosas y de la misma manera, y cuáles se alejan de la norma y que están registrando otra cosa, aunque aparentemente están aplicando lo mismo.
Desde el punto de vista estadístico se acepta, esto es una cosa al margen, un índice de correlación de 0.90 a 1. Por debajo de 0.90 ya están los examinadores registrando cosas diferentes, aunque estén aplicando el mismo instrumento. Por supuesto, las condiciones de estimulación, si eso es funcional desde el punto de vista social. Es decir, esto que estamos estimulando desde el punto de vista social, ¿es útil para el medio social o no es útil para el medio social? Hay investigaciones, por ejemplo, muy interesantes, las investigaciones que hizo Leontia, para demostrar cómo, independientemente de que el individuo no tuviera la base genética, se podía obtener una determinada cualidad. ¿Y qué hizo Leontia? Que fue una de las grandes eminencias de la psicología, de la historia de Vygotsky, histórico-cultural. Bueno, sometió a los determinados sujetos a una determinada estimulación, incidiendo un rayo de luz en los dedos, rayo de luz que ellos no veían los sujetos. Y los sujetos que no veían la luz empezaban, cuando la luz incidía sobre sus dedos, podían decir si la luz era roja, azul, verde, amarilla, etc. Por un problema de reflejo condicionamiento. Eso es una cualidad que no tiene el ser humano. Nosotros no somos capaces de distinguir un haz de luz de color por la superficie de los dedos. Sin embargo, ¿para qué sirve eso? Como no tenía ningún uso, pues es inútil decirlo. Aunque Leontief lo hizo con el propósito de demostrar que aunque no existiera una base biológica, genética, funcional, si se sabía cómo hacer la cosa a partir de esa base genética funcional, se podían obtener incluso cualidades y funciones que no están presentes en el ser humano normal, común y corriente de esta época. Eso fue muy interesante porque consolidó los criterios planteados por Lev Vygotsky hace muchos años. Ahora bien, los programas de estimulación temprana, que generalmente trabajan la sensorialidad, la perceptualidad y la motricidad, tienen que considerar una serie de cosas, porque el niño no es solamente una parte de algo, el niño es un todo holístico y por lo tanto esos programas deben considerar también los aspectos sociomorales del desarrollo, lo estético, la formación estética de los niños, la formación de hábitos, la organización de la conducta, los motivos, la socialización, por nombrar algunas de las cosas que los programas de estimulación temprana deben comprender. Claro, aquí surge una pregunta. Bueno, si el programa de estimulación temprana debe considerar eso, entonces el programa educativo general no es igual al programa de estimulación temprana. Porque el programa educativo general tiene que contemplar estas cosas y mucho más. Y en definitiva, lo que hay que tener bien claro, que el programa de estimulación temprana como tal tiene que inscribirse dentro del programa educativo general para tener todas estas cosas que además van a determinar que el resultado del programa de estimulación temprana tenga mejores desarrollos y mejores consecuencias. Lo veremos mañana cuando hablemos de cómo este programa de estimulación temprana se materializa en la labor diaria en un centro infantil y cómo es necesario considerar toda esta serie de cosas. Y no hay contradicción ninguna. Y por supuesto tomando en consideración una serie de cosas que después vamos a ver, como es que tiene que tener en cuenta la diversidad. Porque si no tomamos en cuenta la diversidad, pues estamos cometiendo un serio error. No todos los niños son iguales, no todos los niños tienen un componente genético igual, no todos los niños tienen una formación y un devenir social igual. Y los programas de estimulación temprana tienen entonces que ajustarse a esa diversidad. Si no estamos cometiendo serios errores, que fueron los errores que se cometieron con los programas de estimulación temprana. Tiene que tomar en consideración la pertinencia cultural. Ahorita hablaba de Somalia. Usted llega con un programa de estimulación temprana para desarrollar capacidades intelectuales en los niños de alto nivel. En Somalia, donde está con unas condiciones de vida terribles y obviamente no va a obtener resultados. Hay que hacer entonces modificaciones en esos programas de estimulación temprana y hacer una serie de acciones conjuntas.
para lograr que esos niños, que como seres humanos tienen las mismas potencialidades al momento del nacimiento, entre comillas, porque si los padres son desnutridos y tienen una serie de problemas, no va a tener las mismas potencialidades el nacimiento que un niño nacido en otro lugar. Pero aún así hay que tomar en consideración la pertinencia cultural. Un niño alemán nace en este momento. Un niño cubano, bueno, cubano no, pero un niño mexicano, por ejemplo, nace también en estos momentos. Como niños tienen las potencialidades para adquirir toda la cultura de la humanidad y desarrollarse plenamente. Sin embargo, al cabo de los 10 años, ¿qué sucede? Que por las condiciones sociales determinantes, estos niños alemanes tienen un mayor desarrollo que los niños mexicanos, desafortunadamente, es así. Y no solamente un mayor desarrollo cuantitativamente, sino cualitativamente. Si hablamos de desarrollo intelectual, son más inteligentes que los niños mexicanos a la misma edad, aunque nacieron con las mismas potencialidades que tenían al momento del nacimiento. Y nosotros veremos mañana cómo, independientemente, si sabemos lo que tenemos que hacer, aún sin tener el desarrollo que pueda tener la sociedad alemana o la sociedad inglesa, podemos lograr un mayor o igual desarrollo, que eso sí sabemos lo que tenemos que hacer y del cual Cuba es un ejemplo y después mañana veremos por qué o analizaremos por qué en este sentido. Y por supuesto, los mediadores. ¿Quiénes van a ser los mediadores? Están los mediadores de los padres de familia, que suelen ser unos mediadores óptimos, pueden ser los educadores, y donde a cada cual debemos brindarle las posibilidades. Y yo esto de los mediadores me recuerdo siempre de una experiencia interesante que, bueno, viene con relación con lo del mañana, que es cuando nosotros empezamos a aplicar el programa de educación por vías no formales en Cuba, hace años de eso. Se tomó el programa de educación infantil y se hizo el programa de educación no formal para que los padres fueran los que trabajaran con los niños. Y por supuesto hicimos una investigación, porque nosotros tenemos el defecto de investigarlo todo. Y entonces hicimos una investigación y nos encontramos que los niños de 1 y 2 años que estaban en las vías no formales, como mediadores los padres, tenían mayor desarrollo que los niños que asistían al centro infantil. Aquello nos provocó un cisma. ¿Cómo es posible que los niños en las condiciones del hogar de 1 o 2 años tenían mayor desarrollo? Bueno, llegamos a la conclusión de que efectivamente el programa de vías no formales que se derivó del programa de la institución era un muy buen programa. Pero ¿qué pasaba en las condiciones del hogar? Que los padres estimulaban una y otra vez al niño diariamente con esos mismos contenidos. Sin embargo, en el centro infantil, todos ustedes conocen, igual que en la escuela, el educador tiene que dividirse en 20 pedacitos, en 15 pedacitos, para tratar de incidir sobre los niños. Y esto determinó que aquellos niños tuvieran un mayor desarrollo. Sin embargo, a partir de los 2 años, cuando ya se complicaba el sistema de influencias educativas, ya los padres no podían lograr, aunque estimularan a los niños, porque las condiciones del desarrollo del niño exigían una mayor tecnificación y hubo que entonces buscar qué hacer para que las condiciones del hogar pudiera obtenerse la misma calificación y mañana hablaremos más de eso. Entonces nosotros tenemos que considerar muchas cosas en los programas de estimulación temprana y tenemos que ver, por supuesto, qué cosas nosotros tenemos que considerar entre las tantas cosas cuando pensamos en crear un programa de estimulación temprana, en aplicar un programa de estimulación temprana. Y aquí hay algunas de las cosas que pertenecen al desarrollo, la situación social del desarrollo, es decir, la relación que en cada periodo del desarrollo tienen los factores genéticos, biológicos, fisiológicos, funcionales, con los factores externos, que no es en cada periodo del desarrollo. No es igual en la lactancia, no es igual en la edad temprana, no es igual en la edad preescolar, varía. Y por lo tanto hay que conocer cuál es la situación social del desarrollo en ese momento. La zona de desarrollo próximo,
que como ustedes conocen es aquella posibilidades que tiene el niño de mediante la acción del adulto o de un niño más avanzado de asimilar una serie de conocimientos que no podría, de otra forma le sería más difícil. Los determinantes y líneas directrices del desarrollo, cosa que muchas veces los programas de estimulación temprana ni por asomo toman en consideración. ¿Cuáles son las líneas directrices en la lactancia, por ejemplo, los niños lactantes? Yo he hecho las preguntas y muchas veces no lo saben. Y hay 4 líneas directrices que determinan sobre los determinantes del desarrollo en ese primer año de vida, que son los que conducen el desarrollo ahí. Por ejemplo, en el grupo de lactantes, ya que estamos hablando de lactantes, los determinantes del desarrollo en ese momento, ¿cuáles son? 1, la consecución de la marcha independiente, por supuesto, es uno de los factores importantes. Otro, el desarrollo de la estructura del lenguaje, de modo tal que el niño, al llegar al primer año de vida, sea capaz de decir una palabra significativa. Después voy a hablar un poquito de eso. Y por supuesto que el niño sea capaz de desarrollar las primeras acciones con los objetos. Esas son las determinantes. Y cada una de ellas, durante el transcurso del primer año, se divide en líneas directrices, que tenemos que conocer para saber cómo organizar y construir ese programa de estimulación. Que no es sencillamente le doy un juguetico para que haga así, no, eso sigue una determinada frecuencia. ¿Eh? ¿Sí? Entiendo que... Habla alto para que te escuchen parte. O si no, no te escuchan. ¿Es cierto que qué? Se potencializa el lenguaje, pues, en el momento de lactar, porque se fortalecen los músculos y por todo el esfuerzo que tiene que hacer el niño, ¿cierto? Pero en relación a la marcha, ¿cómo sería? ¿Qué tiene que ver como lactar, pues la lactancia materna con relación a la marcha? La marcha, porque la marcha comienza desde el primer trimestre de la vida del niño. Y la madre y los programas de estimulación tienen que hacer muchas cosas. Por ejemplo, una de las actividades que hay que hacer de primero 3 años es la estimulación de la línea alba del niño. Es cuando la madre coma al niño y con los 2 dedos sigue la línea de la columna vertebral. Eso determina que las terminaciones nerviosas se estimulen. Ahí. Eso es parte de la marcha, no es parte del lenguaje, no es parte de las acciones como objeto. Y tiene el niño menos de 3 meses. Es decir, que tenemos que conocer eso para saber cómo el programa de estimulación puede adquirir. Los periodos sensitivos del desarrollo, que es qué cosa es un periodo sensitivo del desarrollo. Ustedes deben conocerlo, pero bueno, yo se lo voy a decir, que es aquel momento en el cual una determinada condición o cualidad encuentra las mejores condiciones para su desarrollo. Que pasado ese periodo sensitivo, puede que se obtenga, puede incluso que no se obtenga y puede que se obtenga con dificultad. Por eso tenemos que determinar los periodos sensitivos del desarrollo para crear nuestro programa de estimulación temprana. Vamos a sacar un ejemplo simple y sencillo para que ustedes vean o comprendan bien este periodo sensitivo. Einstein, todos sabemos que es un genio, creador de la teoría de la relatividad, no habló hasta los 7 años. Se decía que era retrasado mental, se decía que era mudo, etcétera, etcétera. Y ello determinó unas particularidades de su pensamiento. El pensamiento representativo se desarrolló extraordinariamente y ello determinó que Einstein, cuando crea la teoría de la relatividad, tuvo que pasar un gran trabajo porque él la imaginó en imágenes. Y después, para que los demás la entendieran, tuvo que llevarlas a las formas del pensamiento lógico, a escribirlo. Y dice que le costó mucho trabajo. Y a pesar de su inteligencia, como el periodo sensitivo del lenguaje está entre los 2 y 4 años, y empezó a hablar y se le estimuló para hablar, Einstein jamás pudo hablar correctamente. Y dicen sus biógrafos que tenía serios trastornos del lenguaje que impedían incluso su quehacer profesional en determinados momentos, porque había momentos en sus conferencias y sus cosas que tenía trabajo. ¿Y por qué fue eso? Porque pasó el periodo sensitivo del lenguaje. Y hay que conocer todos los periodos sensitivos de cada una de las cosas. Por supuesto, otra también es la correlación interna del pre en tiempo promedio por unidad de estimulación. Esa palabra tan rara, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiempo yo tengo? ¿O qué posibilidades yo tengo?
o cuánto debo estimular yo a un niño de tal edad para que realmente haya un desarrollo, para que realmente haya una posibilidad. Por ejemplo, vamos a coger un niño que tiene entre 1 y 2 años. ¿Qué tiempo yo puedo, en minutos, trabajar con ese niño para que ese niño, voy a hacer una estimulación cualquiera, no se canse, no empiece su sistema nervioso a mostrar índice de fatiga, sencillamente que no se convierta en nociva, porque se puede convertir en nociva nuestra acción estimulatoria? ¿Qué tiempo un niño de entre 1 y 2 años puede estar sometido a una estimulación cualquiera? Una estimulación dirigida al desarrollo. ¿Alguien me dice algún? ¿Qué tiempo? ¿Media hora, 15 minutos, media hora, hora y media? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto? 20 minutos. 16. 10 minutos. Bueno, está bastante cercana. Las investigaciones comprueban que un niño de esta etapa solamente puede recibir 7 a 8 minutos de estimulación. Si se sigue estimulando con el mejor programa de estimulación, vamos a causar un perjuicio. En primer lugar, porque las neuronas no tienen la capacidad de resistencia funcional para recibir una estimulación tan prolongada, más prolongada que esa. En primer lugar. Y en segundo lugar, se perturba toda su conducta y, lo que es importante, no asimila el contenido cognoscitivo, el contenido que hemos tratado de imponer. Por eso en el centro infantil, en la escuela, hay que saber los tiempos que nosotros tenemos o podemos estimular a los niños. No de lo que yo pienso, que yo creo, sino qué me dicen las investigaciones que yo puedo hacer. Lactante, por supuesto, no puede pasar de 2 a 3 minutos la estimulación. Más no voy a conseguir nada. Y a veces usted ve una educadora o un técnico trabajando 15, 20 minutos con el lactante tratando de que asimile determinados estímulos sin dar tiempo a la recuperación funcional de las neuronas. ¿Qué pasó incluso? Y esto, mira, me recordé ahora con lo que les relaté de los padres. Que los padres, como no podían todo el tiempo estar trabajando con sus niñitos en la estimulación, aunque lo hacían 15, 20 veces en el día, porque estaban haciendo cosas, trabajaban con el niño y se podían hacer otras cosas. Después volvían a trabajar. Y esa forma de trabajar y dejar de trabajar permitía la recuperación funcional de la capacidad de trabajo de las neuronas, de forma espontánea por los padres. Y entonces por eso obtenían los resultados que obtenían. Y por supuesto, faltan muchas más cosas. La flexibilidad de las técnicas. Cómo yo las técnicas las tengo que ser flexibles en dependencia de todos los factores que vimos. Y vamos a tomar un ejemplo en que estos procedimientos no surgen de la nada, sino que responden a las características y particularidades derivadas de los resultados de investigación. Y por supuesto, el programa de estimulación temprana tiene que contemplar todo eso. Y aquí viene, bueno, el comercial, esas investigaciones que realizamos en esa década del 80 merecieron que fuera el Premio Nacional del Quinquenio a la mejor investigación por los resultados de las investigaciones en actividad con objeto, como actividad fundamental del desarrollo, y particularmente en el sistema de acciones instrumentales que siguió para el desarrollo intelectual. Quizás mañana hablemos más de eso y de qué cosas. Y yo veo muchos programas que están dirigidos a los niños de 2, 3 años que no contemplan por ninguna parte acciones instrumentales, cuando son las acciones fundamentales para el desarrollo intelectual del niño en la etapa. Por desconocer precisamente todas esas cosas. Mañana vamos a hablar, aquí vamos a poner un ejemplo. Específicamente aquí hay varios niños trabajando acciones instrumentales, son niñitos del centro infantil, trabajando. ¿Qué cosa es un instrumento? Un instrumento es un objeto auxiliar mediante el cual se ejerce una acción sobre otro objeto, una varilla, un martillo, un palo, una cuchara, una palita, son instrumentos que los niños aprenden y que mañana van a ver cómo esos instrumentos, cuando se sabe lo que hay que hacer, los niños son capaces incluso de construir el instrumento cuando van a trabajar. Mañana lo van a ver. Es decir,
una pregunta. ¿Cómo es posible que un niño de 22 meses, que tiene que alcanzar un objeto, 22 meses, 18, 20 meses, sea capaz de construir un instrumento, él construirlo, para hacer una acción instrumental? Parece una cosa, bueno, eso se comprobó, eso se demostró, eso está en nuestro programa de estimulación temprana en los niños, incluso, como eso fue parte de mi tesis de doctorado, cuando estábamos trabajando en el instituto allá famoso de investigaciones científicas de la Academia de Ciencias Pedagógicas de la antigua Rusia, con las eminencias que fueron mis tutores, profesor Wenger, jefe del laboratorio de psicología, y el otro, Fonaryov, que era el jefe del laboratorio que en aquel momento se llamaba de biología, fisiología, que hoy se llamaría, o se llama de neurociencias, de trabajar esto. Cuando yo le dije a Wenger, dentro de una reunión, de que los niños podían construir el instrumento, me dijo, era mi tutor, Franklin, usted está loco, porque los rusos son muy agresivos. ¿Cómo usted cree que un niño que ya se logra que sea capaz de ejercer una acción instrumental vaya a construir el instrumento con el cual va a realizar esa reunión? Un niño de 20 meses, de 22 meses. Y en aquel momento, cuando yo salí de la reunión, estaban los compañeros y dicen, oye, te aplastaron porque imagínate tú que tus tutores, esa eminencia, te digan eso. Pues yo me empeñé y demostré que sí era posible. Y demostré que los niños lograban construir el instrumento. Y bueno, esto es una anécdota. En el año 1996-98, este profesor Wenger, que fue extraordinario, escribió una carta al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, estaba ya enfermo de cáncer, murió 2 años después, planteando de que me felicitaran porque su alumno había tenido la razón y no él. Una actitud muy, muy buena del profesor Wenger. Siempre lo recordaré con mucho cariño. Mañana volveremos a hablar. Entonces, hablando de la actividad como objeto, que es la actividad directriz del desarrollo, tiene sus determinantes del desarrollo, tiene sus líneas directrices. Esto es un ejemplo para aclarar un poco que debe estar contemplado en el programa de estimulación y de las acciones que corresponden a esa etapa del desarrollo. Por ejemplo, aquí me aparece, los niños son capaces de realizar una acción simple, eso es típica como determinante del desarrollo. En el niño lactante pueden realizar acciones de correlación, como que son las que cuando el niño va a realizarla establece una relación entre distintas particularidades de los objetos. Eso no está presente en la lactancia. Tiene que ser ya el niño entre 12, 16, 18 meses cuando empieza a desarrollar esa acción de desarrollo en esos niños. Tenemos que conocer eso. Y algo más que tenemos que conocer, que quizás para ustedes pueda ser nuevo, que es la interrelación que existe entre la acción intelectual y el componente emocional. A partir de un concepto de la interrelación dialéctica de lo cognitivo y lo afectivo. Si yo no conozco cómo se da esa interrelación entre lo emocional y lo intelectual, mi programa de estimulación puede ser desacertado, puede estar mal hecho. Y por esa relación yo puedo determinar al respecto. Eso fue producto también de mi tesis de doctorado, porque me pusieron una cosa muy seria en aquel momento, que era determinar quién tenía la razón. Si en la relación de lo cognitivo y lo afectivo, quién tenía la razón, si Vygotsky o Piaget. Y bueno, yo dirigí la investigación a tratar experimentalmente, no teóricamente, quién tenía la razón en este sentido. Y ese fue el objetivo principal de la investigación. Que desde el punto de vista teórico, en los libros, muy importante. Llegué a demostrar que Vygotsky tenía la razón. Piaget no estaba desacertado, pero se quedaba limitado en una serie de aspectos, sería muy largo explicárselo, pero que sí tenía Vygotsky. Pero sin embargo, como tuve que trabajar con niñitos chiquititos, esos niñitos que ustedes ven ahí, entre 18 y 24 meses, para ver cómo se desarrollaban los procesos intelectuales, y esos niñitos mostraron un determinado comportamiento y mostraron una determinada cuestión intelectual, permitieron entonces crear yo empiezo a ver que las acciones instrumentales logran un mayor desarrollo
De ahí se deriva otra investigación, 6 años de investigación para no marearlos, en las cuales se determinó que las acciones intelectuales son las más importantes para el desarrollo de los niños en las acciones instrumentales, y que un programa tiene que contemplarla a partir de eso. Y conduce, por supuesto, al concepto de la relación emocional positiva hacia las tareas cognitivas y su relación con los elementos de la acción. Cuando el niño no tiene los elementos para resolver una relación intelectual, tiene un comportamiento emocional. Cuando ya tiene algunos elementos, tiene otros. Y cuando ya domina la acción, ya tiene otro. Por lo tanto, yo no tengo que hacerle ninguna prueba a un niño entre 18 meses en edad temprana para saber si ya me ha asimilado o no me ha asimilado el contenido cognitivo de la acción que yo estoy tratando de enseñar. Por su comportamiento emocional, ya yo lo sé, y vamos a mostrar aquí, cuando el niño no domina los elementos de la acción, quiere decir cuando el niño no sabe cómo resolver, tiene una acción característica, la actitud es caótica, no sabe cómo resolver, surgen en él reacciones negativas muy marcadas, incluso reacciones catastróficas. Eso es típico del niño que aún no domina los elementos de la acción, como ves, es un niñito de 18, 20 meses, 22 meses. Pero cuando ya él tiene algunos elementos, cambia la actitud. Ya tiene algunos elementos, no termina bien la acción, fíjense que la pirámide no está totalmente bien hecha, pero ya su actitud es diferente. Hay comunicación con el adulto, pidiéndole aprobación de que si voy bien o si no voy bien, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando ya el niño se la sabe toda, sabe cómo hacerlo, ni siquiera le interesa el contacto con el adulto, si no es al final de la tarea para pedirle que le ponga otra nueva acción. Entonces eso me permite a mí saber cómo lo que yo estoy enseñando se está apropiando. Eso va a aparecer en el nuevo programa de la educación infantil en Cuba, porque en el momento en que estos resultados se consideró que todavía las educadoras no tenían el suficiente dominio técnico como para poder evaluar las actividades por estos comportamientos. Ya así lo tienen, entonces se supone que lo pueden hacer. Entonces, un programa de estimulación temprana necesariamente, aquí hay varias imágenes, tiene que conocer las particularidades del desarrollo de los niños en cada momento del desarrollo. Todas estas son fotografías de los niños en los centros infantiles cubanos, en los distintos tipos de acciones. Aquí es lo que hablábamos, la acción de actividad con objetos. Aquí ya aparecen los juegos de roles, que después en algún momento hablaremos o podremos hablar. Conclusiones. Son conclusiones parciales. No vamos a terminar la conferencia con eso. Que un programa de estimulación temprana, la estimulación debe ser adecuada, ya eso lo hablamos, sistemática, continua, gradual, diferenciada y cualitativa. ¿En qué? En todas las áreas de desarrollo del niño. Entonces, cuando el programa de estimulación temprana realmente alcanza una serie de logros. Pero entonces viene una pregunta. ¿Cómo las neurociencias han afectado la elaboración de los programas de estimulación temprana? Y yo voy a mencionar algunas cositas, porque todos ustedes que trabajan en la cuestión de neurociencia, por supuesto que han profundizado. Esto nada más es un sentido didáctico. En este sentido, Ave María, ahora como voy para atrás. Déjame ver, aquí, a ver, ahí lo adiviné. El extraordinario CES ha llegado a la conclusión y la modificación de la intervención temprana, de la estimulación temprana, y cambia los procesos, las técnicas y los procedimientos dirigidos para propiciar un mejor desarrollo estructural, funcional y psíquico de los niños en los primeros años de vida. Y déjame ver, mira, ahí me parecía que venía otra cosa, pero bueno, aquí están pasando cosas raras. Y por supuesto, la labor, los resultados de las neurociencias, yo no voy a hablar mucho de eso, ahí están ustedes cojeándolo,
con respecto a esto para entrar en lo que también me parece que no está sacando. Sí, porque aquí se supone que no esté partida la imagen, que aquí haya cosas y no me están apareciendo, no sé por qué. Entonces, a lo mejor la información que está debajo se pierde, una cosa muy rara en esta computadora, que de inicio ya me empezó mal. Si me cambia, ahora está mal la computadora porque la presentación sí la tiene. Vamos a ver, ay, menos mal. Es decir, cómo las neurociencias van a cambiar el concepto de la estimulación temprana, van a cambiar el criterio de la estimulación temprana. ¿A partir de qué? A partir de algo que es fundamental y básico, que el cerebro se construye a partir del nacimiento, debido a la relación existente entre los componentes biológicos del comportamiento y el comportamiento de la estimulación que se ofrezca. Si esto es así, y sabemos que el cerebro se construye, entonces estamos ante una cuestión muy importante en los programas de estimulación temprana. Y entonces todos conocemos estas cosas, que inmediatamente que el niño aparece se establecen conexiones temporales, que el número de neuronas se calcula que son 100.000 millones, y de acuerdo con las más recientes investigaciones, hay datos que son extraordinariamente significativos. El número de enlaces sinápticos y conexiones sinápticas que un hombre o una mujer, siempre pone un poquito menos a la mujer como si la mujer fuera de menor capacidad que el hombre, el número de conexiones temporales que esos miles de millones de neuronas establecen con su sinapsis ascienden a 146.000 kilómetros. Es decir, un hombre de 20 años estimulado tiene 146.000 kilómetros si se pusieran todas las neuronas una detrás de la otra. Parece una cosa de ciencia ficción, pero no es así. Por supuesto, son los que se conocen las sinapsis, que son las que determinan las estructuras funcionales y constituyen la base fisiológica de los procesos psíquicos. No puede haber un proceso psíquico sin una base fisiológica, anatómica, biológica, funcional, fisiológica. El cerebro tiene que existir como órgano para posibilitar eso. Pero a su vez, el cerebro por sí solo no determina el surgimiento del pensamiento ni de la percepción. Eso requiere el estímulo externo para su conformación. Y encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra es una de las bases fundamentales de los programas de estimulación temprana. Por supuesto, ¿qué pasa con el niño que acaba de nacer? Que tiene 100.000 millones de células nerviosas que establecen una relación entre unas y otras. Y entonces se ha demostrado, se ha comprobado, que cuando el niño cumple un año, ha perdido 1/3 de las neuronas que tenía al momento del nacimiento. Y al cabo de los 2 años ha perdido la mitad del número de neuronas que tenía al momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque se establecen una serie de relaciones entre sí, entre las neuronas, y hay neuronas que son estimuladas y otras no. Y el cerebro, si todas las neuronas establecieran las relaciones, el cerebro estallaría, no podría resolver la situación del mecanismo de las neuronas. Y el propio cerebro empieza a matar neuronas. Toda neurona no significativa la desaparece. Además que toda neurona inactiva, en lugar de esperar a recibir la activación, queda inactiva y muere. Es decir, el cerebro se queda con aquellas conexiones que realmente pueden ser significativas a su desarrollo. Claro está, si nosotros tenemos un programa de estimulación temprana conociendo este problema, ¿cómo nosotros podemos incidir sobre ese proceso de desarborización sináptica para evitar que tantas neuronas mueran? ¿Cómo podemos darle significación a aquellas neuronas que el cerebro entonces no va a eliminar y que va a posibilitar entonces un mayor desarrollo de los circuitos de las conexiones sinápticas?
Es ahí uno de los grandes temas de investigación actual. Y entonces, como esto no está determinado genéticamente, si no dependen de los estímulos externos, nos vamos a encontrar que como el cerebro no es un producto exclusivo de los genes, sino que tiene que ver, hay que tomar en consideración que es imprescindible intervenir temprano, intervenir con frecuencia e intervenir eficientemente. Esas son las claves fundamentales de un programa de estimulación. Reducir, limitar el proceso de poda o desarborización sináptica, porque aceptar que a los 2 años se ha perdido el 50% del número total de neuronas es limitar toda una serie de posibilidades. Lo que pasa es que tienen que ser significativas, no es que existan las neuronas por gusto. Ese fue uno de los problemas por los cuales el famoso boom que tuvieron los bits de inteligencia de Glenn Doman paulatinamente fueron al fracaso y dejaron de tener significación, porque usted le enseñaba al lactante una serie de láminas que no tenían significación y paulatinamente esas láminas, esas figuras son eliminadas porque no tienen una significación para el funcionamiento del cerebro. Continuando con esto, entonces, sabemos, eso lo saben todos ustedes, que al momento de nacimiento el cerebro tiene solamente un 25% y que a los 6 años, 5 primeros años, ya alcanza el 90% del cerebro adulto. Y esto nos está planteando cómo este periodo es fundamental y crucial para el desarrollo. Vamos a poner el ejemplo del lenguaje, que es una cosa asequible para muchos de ustedes, etcétera, etcétera. El niño, por supuesto, se le empieza a estimular y se supone que entre 5 y 6 años ya adquiere todas las estructuras básicas de la lengua. Deben estar adquiridas todas las estructuras básicas de la lengua en un niño de 6 años. Y después de esa etapa no se construye ninguna otra estructura básica. Es decir, el adulto tiene las mismas estructuras básicas de la lengua que el niño de 6 años. Claro, el contenido de esas estructuras básicas determinado por la experiencia vital es mucho mayor, pero como estructuras básicas son las mismas. Y ahí se ve a las claras la importancia que tiene ese desarrollo del cerebro. Por supuesto que como yo refiero y vuelvo a referir y vuelvo a referir, no me canso, que se construye en la medida en que nosotros sepamos cómo hacer, porque esta estimulación influye en el número de neuronas y las conexiones, sobre todo en algo que es tremendamente importante en cuanto al desarrollo, porque ya creo que me estoy pasando mucho tiempo, déjame ir acelerando un poco, que es el hecho de que hasta hace muy poco se consideraba que una neurona que era lesionada indefectiblemente moría, que no era estimulada moría, y se consideraba que no surgían nuevas neuronas. Hoy se sabe del surgimiento de nuevas neuronas. No neuronas no que la neurona muerta se regenere, sino que surgen nuevas neuronas con las cuales es posible entonces establecer los circuitos dañados. Y ese surgimiento de nuevas neuronas no solamente tiene una importancia para el desarrollo intelectual normal, sino para todas las problemáticas del desarrollo remediales que podemos hacer para restituir en ese niño o en esa niña las facultades perdidas. Desde el momento en el cual, sabiendo eso, cómo se es posible lograr una serie de cosas. Y me vino a la mente un video, lamentablemente no lo pude copiar, donde una niña tiene un accidente. A consecuencia del accidente hay que extirparle el lóbulo derecho cerebral y queda como un vegetal prácticamente. Sin embargo, ese mismo video, al año, la niña ha recuperado prácticamente todas las funciones
que previamente tenían. Pero ¿cómo es posible si tienen nada más que medio cerebro? La problemática estriba en que, de acuerdo con el funcionamiento de los estímulos, cuando un estímulo llega a una zona cortical, se irradia por toda la corteza cerebral y luego se concentra. Es decir, cualquier estímulo que se nos da, todo el cerebro se entera. Por lo tanto, todo lo que la niña, aunque fuera el lóbulo derecho, el que hubiera tenido esas funciones, el lóbulo izquierdo se enteraba de lo que pasaba allí. Y por lo tanto, cuando ya no existía el lóbulo izquierdo, entonces tomaba las mismas funciones que habían sido limitadas. Y esto es muy, muy, muy importante para la psicología y la pedagogía remedial, porque abre un panorama extraordinario a lo que podemos hacer con estos niños. Y refuerza el criterio de lo que se construye a partir de lo biológico y lo genéticamente adquirido. Con unas conclusiones de Vygotsky que vamos a verlas varias veces, de que la psiquis es una función corporal que no es posible que exista sin la presencia del elemento orgánico funcional, pero que la psiquis es social por su origen y que es un producto de la historia de la sociedad. Esto es muy importante, porque ustedes saben que en la época de Hipócrates se suponía que el cerebro segregaba el pensamiento, al igual que segrega cualquier glándula como la bilis, etcétera, eso mismo. Y después, con el tiempo, se llegó a otro criterio en la línea de Vygotsky. Y ha determinado que se maneje actualmente que la estimulación temprana ha de iniciarse desde antes del nacimiento. Y aquí tenemos una famosa foto que yo no sé si ustedes conocen. Es un niño que tiene una espina bífida, eso es un útero materno, y el cirujano decide operar al niño de esa espina bífida in útero. Y cuando hace el corte en el útero, para poder acceder al niño, el niño saca la mano y le agarra el dedo al cirujano. Esa foto es tremendamente impactante. Claro, eso es un acto reflejo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? De que la estimulación llega ahí a través de numerosas vías. Y tenemos que entonces empezar a considerar que un programa de estimulación, por supuesto, tiene que trabajar con los padres, las madres, para garantizar una serie de cosas y que debe ser acompañado de un programa de estimulación prenatal intrauterino, que está compuesto, por supuesto, de elementos que son fundamentales a partir de que se sabe que el feto oye, escucha, etc. La estimulación visual, la estimulación auditiva, la estimulación de los movimientos y, por supuesto, la estimulación intrapsicológica, afectiva o emocional. Y esto es muy interesante, que ¿a partir de qué? No a partir de criterios teóricos, a partir de investigaciones que demuestren que eso es así, como son, por ejemplo, las investigaciones realizadas por mí, por Beatriz Manrique, por Benny Fancar, entre otros, que señalan los programas de estimulación y que se ha comprobado sus posibilidades. ¿A partir de qué? De cómo se manifiesta y del momento en el cual hay que hacer esta estimulación. Yo hablaba hace un rato del tiempo de las actividades de estimulación con los niños. Yo haría otra pregunta en este momento. ¿A qué hora del día, con cualquier niño de los primeros años de vida, es el mejor horario para ejercer una estimulación, por ejemplo, cognitiva fuerte, que requiera del niño mucho esfuerzo intelectual? ¿A qué hora del día? En la mañana. ¿Y a qué hora del día de la mañana? ¿A qué hora? No oigo. 8 de la mañana me dicen por ahí. Pues no. Las investigaciones demuestran que a las 10 de la mañana es cuando la capacidad de rendimiento mental del niño en los primeros años de vida está al tope. Por lo tanto, si yo voy a diseñar un programa de estimulación temprana, ¿cuáles serán los contenidos que yo ubicaré a esa hora? Aquellos contenidos que requieran mayor esfuerzo por parte del niño. Y entonces dejo para los otros extremos las actividades más suaves, preparatorias, y meto la educación física, lo musical,
lo plástico, etc. Pero aquí, desarrollo cognitivo, percepción, pensamiento, lenguaje, en ese horario. Y sin embargo, para el niño que está en el útero materno, ¿cuál es el horario en que el feto está más dispuesto a recibir estimulación? En la noche. En el horario entre 8 y 11 de la noche, porque ya el feto se ha alimentado, ha hecho un montón de cosas y en ese momento está tranquilo y descansando. Y ese es el momento para ejercer la estimulación intrauterina más efectiva. Claro, hay actividades que hay que hacer en el resto del día. La madre tiene que estar en una alberca, enseñando el vientre para que entonces incida la luz solar en el niño e ilumine el saco amniótico, porque dentro del saco amniótico es oscuro totalmente. Y entonces cuando la madre se pone así, bueno, pues llega la luz y el feto nota ese cambio de luz, por decir otros ejemplos. Por lo tanto, ya estamos viendo que un programa de estimulación que debe comenzar, ahí diferimos los autores. Hay autores que planteamos la semana 16, hay autores que plantean la semana 20. Pero todos los que hemos demostrado, los que hemos realizado las investigaciones, estamos entre la 16 y la 20, como el mejor momento para empezar a ejercer esa estimulación intrauterina dentro del feto, con el feto dentro del vientre de la madre. En mi programa yo planteo la semana 16, después no veremos por qué. Beatriz Manrique también plantea la 16, pero Bancar plantea la 18, Tomatis plantea la 20, pero está dentro de ese rango, no más allá ni menos. Por supuesto, esto porque es posible. Ave María. Y ahí faltan cosas, porque esa mitad no me convence. ¿Por qué es posible? Porque se sabe que el feto es capaz de recibir y procesar esa información y que por lo tanto podemos ejercer una acción científicamente concebida. Ustedes verán mañana que en Cuba todos los niños son estimulados intrauterinamente antes de comenzar en el centro infantil. Es decir, después hablaremos de por qué esto se posibilita, etc. Porque ya el programa está incorporado. No estaba incorporado hace 20 años, por supuesto, pero actualmente sí. Yo no sé qué es lo que me faltó ahí, pero bueno. Como consecuencia, tenemos estos dos elementos que hay evidencia experimental de que esta estimulación determina mejores logros, procesos índices de desarrollo en los niños, y determina la necesidad de introducir la estimulación prenatal o intrauterina. Un programa actual de estimulación temprana tiene necesariamente que contemplar la estimulación intrauterina. ¿Por qué? Porque ese niño nace muy bien. Después yo les voy a enseñar una foto que lo van a dejar un poco impactados al respecto. Y por supuesto, demuestran que todos los bebés que son estimulados en la etapa intrauterina tienen un mayor desarrollo en todas las áreas. Nosotros hemos seguido los niños en nuestras investigaciones a través de la etapa del centro infantil, a través de la escuela, y obviamente esos niños que tienen sus características son mucho más desarrollados. Y como ya casi estoy concluyendo, pero no concluyo todavía, obviamente una cosa se concatena con la otra. Pero nos queda otra pregunta y no hay que hacer más nada. Bueno, pues sí, hay que hacer algo. Y ya últimamente, claro, pensemos en un programa de estimulación y en un programa, ya se habla de la educación preconcepcional. ¿Para garantizar qué? Para garantizar que esa pareja que va a gestar un niño tenga todas las condiciones para que ese espermatozoide y ese óvulo tengan todas las condiciones para ejercer una cópula feliz y una cópula con todo lo que conviene. Por lo tanto, es indispensable ya pensar en una educación preconcepcional de los programas de estimulación intrauterina y sobre todo el diagnóstico preconcepcional que nos permita a nosotros conocer todas las problemáticas que pueden estar presentes antes de la fecundación del óvulo en el útero humano, en la mujer. Por supuesto,
Eso debe acompañarse de un programa de apoyo, un sistema de prevención e intervención de enfermedades. Ahí tenemos un niño prematuro, ahí tenemos esa cosa espantosa que vemos a la izquierda, de un niño con hidrocefalia muy fuerte, y por supuesto lo que puede ser los casos de los gemelos, que son gemelos siameses. Ahí está la radiografía de estos niños. Y ahora sí, ya concluyendo esto, de todo eso, cuando nosotros logramos estimular intrauterinamente al niño, vamos a obtener un resultado. Y ahora nosotros vamos a ver una cosa muy interesante, cómo el niño dentro del feto pasa de ser un renacuajo a ser un patito Donald, a ser un marciano, a ser un hombre lobo y finalmente a ser un viejito al momento de nacimiento. Y vamos a ver que desde este momento ya está determinado una serie de cosas en el niño, y tenemos, por supuesto, el niño como un renacuajo. Aquí aparece el niño como el patito Donald, ¿verdad? Porque igualito los sobrinitos de Donald. Aquí aparece el marcianito. Y aquí aparece el niño, el hombrecito lobo, porque con la presencia del lanugo, que todavía no está muy claro por qué, el niño se llena de pelos. Y un alumno, un día viendo esta imagen, dije, ay, pero si eso es un hombre lobo. Y entonces, bueno, aquí el hombrecito lobo. ¿Para qué? Para el viejito que van a ver ahora que nace. Y es este viejito que aparece aquí. Fíjense que todavía no ha sido cortado el cordón umbilical. Y observen la mirada de ese niño. Ese es un niño estimulado intrauterinamente. Está mirando al fotógrafo, está mirando el foco. Aquello le llama la atención. Un niño que acaba de nacer y donde todavía ni aún, pero parece un viejito, ¿verdad? Donde todavía no se ha cortado siquiera el cordón umbilical. Y bueno, con esto vamos a terminar la conferencia, esta sobre estimulación temprana, que espero los haya estimulado a trabajar en estos aspectos. Hay muchísimas cosas más, pero bueno, ahí tienen mis correos. Gracias. Todos los alumnos, todos los compañeros que me escriben, yo les contesto a todos. Lo que no puedo es asegurarles que le conteste de inmediato, porque a veces me llegan muchos. Y aquí tengo, bueno, pues, creo que me he pasado de tiempo, no sé. Me lo van a perdonar los compañeros que vengan después, pero empezamos tarde también. Y entonces agradezco a todos la paciencia por escuchar. Y mañana continuaremos con esta charla. Gracias, doctor. Muy bien.